te permite observar esta diferenciación y entender mejor hacia dónde se quiere dirigir la idea importante del texto, ¿vale? Entonces, bueno, esta información junto con la previa, donde tenemos las características de los textos narrativos, de los textos poéticos, que estuvimos también desarrollando un poquito más en la semana pasada, se las voy a estar agregando durante el transcurso de hoy y mañana, antes de la clase de mañana como tal, ¿no? Entonces, nada más me falta subirles estas dos presentaciones, la de literatura y esta de comprensión lectora, ¿no? Donde estamos planteando básicamente cómo identificar el tema, las ideas principales y las ideas secundarias, ¿vale? Entonces, eso teórico se los estaré subiendo, les reitero, entre hoy y mañana. Y los ejercicios ya están, tanto de los textos poéticos que revisamos la semana pasada, o bueno, el día miércoles, y estos que estamos revisando ahorita o que empezamos a revisar hoy también ya los tienen disponibles en los grupos de Classroom, ¿no? Entonces, ya nada más les estaré dejando también mañana mismo los que vayamos a revisar para mañana, que serán mayormente los textos argumentativos, a ver qué tanto podemos avanzar también con respecto a los textos para mañana. Nos quedan básicamente 3 sesiones, ¿no? Déjenme, les comparto mientras la última pregunta. Si ya la leyeron, ahorita me dicen cuál fue su consideración y platicamos al respecto. Bueno, y aquí está la 6, ¿no? ¿Cuáles subtemas se presentan en el texto? Lo que les estaba diciendo hace un momento. Entendamos aquí la idea de subtemas, pues finalmente son ideas que evidentemente guardan relación con el texto como tal, con el tema principal, quiero decir, y con la idea principal, pero que lo único que hacen es ampliar a detalle, ¿no? Ampliar los datos, pero que no necesariamente, o sea, si no se plantearan esos segmentos, pues no pasa nada, ¿no? Seguimos finalmente entendiendo el objetivo del texto, porque eso nos lo plantea el tema o eso nos lo plantea la idea principal. Aquí tenemos igual la información del texto que se llama Feliz Digestión, forma parte de una revista o algo parecido que se llama Dietética y Salud y nos dice cuáles subtemas se presentan. Y dice el textito, se denomina gastritis a la irritación o inflamación de la mucosa gástrica. En su forma crónica, sus síntomas incluyen desde molestias vagas en el estómago hasta digestiones lentas o pesadas. Uno de los principales culpables de la gastritis es el estrés. Si te han diagnosticado gastritis, posiblemente ya sabrás cuáles son las recomendaciones dietéticas generales para su tratamiento. No fumar, no beber alcohol, evitar el café y té fuerte y no consumir condimentos picantes. Tu dieta ha de ser blanda y debes comer poco y a menudo. Entonces, recuerden lo que hemos dicho. ¿Se acuerdan que les estaba comentando hace un momento? Regularmente los textos siguen estructuras muy concretas, ¿no? Y esas estructuras suelen ser primero lo importante y hasta el final se empieza a desarrollar lo que no es tan importante ya con respecto al tema, ¿no? Entonces, este segmento sigue esa estructura, que les digo es la estructura más básica en la que se puede organizar un texto. Sobre todo sucede, como les decía, en textos que son expositivos. Y esto claramente es expositivo, ¿no? No hay una intención de argumentación o de convencimiento, obviamente no es una narración, obviamente no es un poema. Entonces, aquí el saber que es un texto expositivo me puede permitir que hacer una suposición de cómo se encuentra organizado el texto. Entonces, pensando de esta forma, en que seguimos una organización habitual, pues también ya podemos identificar fácilmente la respuesta, ¿no? O de forma un poquito más sencilla. Entonces, ¿cuáles creen que son los subtemas que se presentan en el textito? Ojo, de entrada yo creo que podemos eliminar fácilmente el inciso C, ¿no? Porque tiene un elemento que pues sale de la ecuación, ¿no? La definición de gastritis, o sea, sí lo podemos encontrar seguramente al principio, pero luego dice, y el tipo de población que la padece, pues no necesariamente tenemos como una secuencia que nos indique quiénes son los que padecen la enfermedad, ¿no? De manera concreta. Entonces, ya la C la podemos eliminar sin ningún problema, ¿vale? Luego, A, que dice la gastritis y sus recomendaciones en la alimentación. El tema sería la gastritis, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso no podría ser el inciso A, porque lo más generalizante es hablar de la gastritis como tal
y ese inciso A incluye lo más generalizante, al decir simplemente la gastritis. Vean cómo las otras opciones lo plantean de forma diferente, ¿no? O sea, sí siguen hablando de la gastritis, obviamente, pero B dice las causas de la gastritis, se dice la definición de gastritis, y D dice los síntomas de gastritis, ¿no? Entonces, aquí hablar de la gastritis sería demasiado generalizante y eso ya no tiene que ver con subtemas, tiene que ver con el tema general del texto. Entonces, por esa razón, ya podemos eliminar esa posibilidad del inciso A para quienes proponían esa opción de respuesta, ¿no? Entonces, ya dijimos C, pues habla de tipo de población, cosa que el texto no hace, y A nos aborda la idea general que ya no es adecuado, ¿no? Entonces, ya podemos eliminar esas dos. Estamos concretando en todo caso entre B y entre D. Volvemos a leer, dice, las causas de la gastritis y gravedad de los síntomas. Se habla de la gravedad de los síntomas. ¿Dónde podríamos identificar esta cuestión de la gravedad de los síntomas como tal? Es un elemento que no se plantea. O sea, sí nos dice cuáles son los síntomas en alguna medida, pero no nos dice la gravedad de los mismos. Entonces, ojo con, les reitero, las palabras que se usan con exactitud, ¿no? Eso es bien importante porque a veces esos son los detallitos a los que no les prestan atención y que nos permiten identificar cuál sí puede ser la respuesta y cuál definitivamente no puede ser, ¿no? Entonces, aunque sí nos habla de las causas de la gastritis en alguna medida, pues esto de, porque nos dicen, ¿no? Hay el estrés. Qué otro elemento nos podría identificar como causas? Uno de los principales culpables de la gastritis es el estrés, ¿no? Solo uno, pero bueno, bien. Pero finalmente, la idea de la gravedad de los síntomas es algo que no se representa como tal. Se habla de los síntomas, les reitero, pero no de qué tan graves podrían ser estos. Entonces, esta presencia de algunas palabritas muy específicas como gravedad, en comparación con el texto, nos alejan de la posibilidad de respuesta, ¿vale? Entonces, justo ya por mero descarte, tendríamos que inclinarnos por el inciso D, como ahora ya corrigen varios, ¿no? Entonces, los síntomas de las gastritis sí vienen, ¿no? Porque nos dice en su forma crónica, sus síntomas incluyen desde molestias vagas en el estómago hasta digestiones lentas o pesadas. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, en esencia, la idea principal sería esto. ¿Qué es la gastritis? Esta sería nuestra idea principal. La gastritis es la irritación o inflamación de la mucosa gástrica. De ahí en fuera, todo lo que se diga después, recuerden que dijimos eso, serán ideas secundarias, ¿no? Y por lo tanto, al ser ideas un tanto secundarias, nos pueden abordar como tal los subtemas. Entonces, hagan esa comparación con la idea principal. En torno a esta primera oración, todo lo demás se desarrolla y por lo tanto, todo lo demás después de esta oración lo podemos entender en alguna medida como idea secundaria y por lo tanto como subtema. ¿Me explico? Entonces, ahí tendríamos los síntomas, ya está formando parte de lo secundario y las recomendaciones dietéticas, pues también, ¿no? Cuando nos dice que la dieta debe ser blanda, comer poco, evitar el café, el té fuerte y tal, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan lo que les decía? La estructura. Al principio desarrollamos lo más importante y luego, conforme vamos avanzando en el texto, la relevancia de la información o la importancia de la información va disminuyendo gradualmente, ¿no? Y eso sucede, no digo que siempre, pero la mayoría de las ocasiones cuando se trata de un texto que es expositivo. Entonces, esa podría ser su primera suposición cuando se trata de un texto expositivo, que al principio encuentren lo más importante y conforme van avanzando, la información vaya perdiendo, entre comillas, cierta relevancia. O sea, sigue siendo importante, claro, por eso se plantea en el texto, pero no tanto como lo que se dice al principio. Exacto, ¿no? O sea, si nos pidieran la idea principal, nos enfocaríamos por esa primera oración, ¿no? Como el concepto o la definición de gastritis. O sea, yo creo que podría ser C la respuesta sin esta parte. O sea, si no tuviéramos en el inciso C este segmento que estoy subrayando y nos pidieran la idea principal, sería la definición de gastritis. Eso sería nuestra idea principal, ¿no? O la idea principal sería la gastritis es la irritación o inflamación de la mucosa, ¿no? Porque la gastritis en general sería el tema, ¿no? Entonces espero que vean como lo gradual que se va desarrollando ahí, como de lo más general, que sería el tema, a lo más específico, que sería una idea secundaria. Y la idea principal, pues está en posición intermedia, digamos, ¿no? Entonces eso también puede ser un factor ahí de relación, ¿vale? Pero en concreto, la respuesta, les reitero, para esta pregunta tendría que ser el inciso D. Bien.
¿Queda claro? ¿Tenemos alguna duda o algo que quisiéramos plantear? Entonces recuerden que este análisis yo sí creo que es muy importante, se los reitero, aunque no les pregunten exactamente por cuál es la idea principal, cuál es el tema, ustedes identifíquenlo, porque al identificarlo podrán entender más fácil el texto y se van a dar cuenta de esa secuencia lógica que les he estado comentando, que siguen las preguntas y las respuestas de un textito. ¿Vale? Bien, chicos, no tenemos nada que agregar, ¿verdad? Bueno, entonces nos vemos, recuerden, para mañana estaremos empezando ya a analizar textos, los otros tipos que nos faltan, empezando por argumentativos seguramente, y les reitero, a ver qué tanto podemos avanzar en cuanto a textitos con sus respectivas preguntas, vamos a hacer los análisis y tal. Entonces, para mañana sí tengan muy presente esta dinámica que acabamos de realizar y de comentar en cuanto a cómo identificar estos elementos, ¿vale? Entonces, quedo ahí pendiente de subirles la información teórica porque estos ejercicios o estos textos ya los tienen, ¿vale? No, no sé qué clase sigue. Probablemente,